Hola y bienvenidos fans de LevillaGames, soy Levillator, estamos aquí en Bravely Default, episodio 22, continuando donde... Ah, alguien está envenenado. Estamos bastante mal en realidad. Lo último, claro, porque lo último que hicimos fue enfrentarnos contra este buen señor. Pues nada, curamos. Ah, no, ¿no tienes magia blanca? Ah, no, claro, no tiene. Nos quitamos de todo. Vale. De hecho, no he descansado. Vale, no puedo entrar aquí. Y por arriba. Vale, estos bichos seguramente no sean poca cosa. Y estoy bastante mierda en realidad. Archidemonio. Magia blanca, magia blanca. Uy, qué mal. No podemos echar cosas. ¿Aquí había algo? No. Uy, perdón. A ver. ¡Au! Vale, nada mal. Bueno. Nos hacemos cargo. A ver la habilidad de... La habilidad de Anies. Vale, porque ella antes... ¿Qué trabajo tenía? ¿Qué trabajo le estábamos dando? Maestra espadachina, ninja, pirata. Ah, pirata, claro, pirata. Era pirata con... Pirata maga blanca. Vale, pero le pusimos maga blanca 100% para la sanación. De hecho, eso no estaba mal en realidad. Mucho ataque físico más 10%. De monje creo que tiene ataque físico más 10%. Y luego... Este está bien. Porque había algo más por ahí que me interese. No parece. Vale, pues nada, le voy a poner la custodia angelical. Y el equipo optimizar. Vale. Ahí que va. La pirataca. Y ahora de habilidad. Perdón. Ahí sí, magia blanca. Esto me huele como mal, ¿no? En plan... Guardar estado, ranura 1. Porque esta cosa me... Claro, quiero decir... No me he curado del todo. También te digo. Bueno, va a ser... Algo me dice que va a ser débil a fuego. ¡Dios! Ah, una de las hachas de fuego, vale. Aumenta tu ataque físico y sigue atacando. Se basa en agonía y tú ataques a la vez, hostia. El ataque reduce la agilidad del objetivo. Defensa mágica, defensa física. Vamos a reducir la defensa mágica. Toma. Vale. Ahí. Subimos defensa mágica. Vamos a reducir la agilidad para que vaya un poco más lento.
Esto sigue igual. Y te diría que usamos primero el multigolpe. Ahí, ahí. Vale. No vas a curar. Ahora, de hecho, ahora voy a ponerme en... La sanción no. Me voy a poner en señuelo. Porque ahora a lo mejor le pega a Nies. Ay, ¿por qué Anies no ataca? Ah, vale, porque está en furia y ahora ataca automáticamente, vale. Furia es como... Vale, vale, vale. Bueno. No es lo más... Pero vale. Oh, mira, el especial. Luce de defensa mágica, ¿no? Todavía más. No se va a acumular, creo yo. ¡Hostia! No esperaba eso. ¡Hola! ¡Dos veces! Ah, Rinabel es inmune a hielo, qué guay. Oh, espera un momento. Vamos a hacer ataque en masa. Los aliados en agonía y tú atacáis a la vez. Vale, o sea, combinamos con... Ahí, ahí. Buena, buena, buena. Ha sido un buen uso ese. Me interesa curarme a mí mismo solamente, para sobrevivir a los golpes esos. ¡Ay! Rinabel está parado. Está congelado. ¿Cómo le descongelo? ¿Despertador? No, pero no está sueño. Me ha hecho una panacea, creo yo. Ah, está en paro, claro. No se ha ido. Vale. Soy como inmune a él, ¿no? Bueno, no a las hostias. ¡Ja! ¡Ah! ¡Venga, vamos! Bueno, lo he intentado. ¡Ah! Casi. En mi defensa estaba un poquito herido ya, ¿eh? O sea, no, ahora el problema es que no me puedo ni curar ni nada, ¿no? Porque no tengo el barco. El barco me lo han quitado. Pero eso es una mierda, ¿no? Quiero decir, estoy sin mana. Bueno, emulación. Cargar estado, run 1 a 1. Usar un éter. ¿Qué palgo están? Guardar estado. Venga, no puede tener tanta vida.
mal, ¿eh? Está bien tener unos cuantos default de base. Ah, mira, mira, está en paro. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se quita paro? ¿Tengo una manera de quitar paro? Supongo que con Esna. No, no se hace así. Voy a hacer primero la espada de fuego. No quita paro, tío. El paro se quita con el tiempo. ¡Joder! Madre mía, tío. Con ti disparado, poco hay que hacer. Vale. Esto lo vamos a guardar. Más velocidad de agilidad. Más ataque normal. Espera. Vale, bien. ¡Ah! La paró. ¡Ah! Se le ha ido al momento. Tiene antiparo o algo. Puede ser. Vamos a volver a hacer esto. Que era con Brave. Multigolpe. Ataque. Ataque. Bueno. Vale, el problema ahora es que tiene la tempestad esa. Entonces la tempestad esa a Edea la mata. Si no, con Tiff podría proteger. Pero claro, no me renta. No, que ya ataque en realidad. Vamos a hacer ataque en masa. Vas a curar. Vas a curar a Edea. Tú sigue a la tuya. Y tú ataca. ¡Ay, mierda! Pero claro, ella ya no está en... Ya no está en el... En el modo este. ¡Ay, ay! Sígale diciendo eso a Rinabel. Let's end this quick. Tendría que guardar esto porque él no acumula la reducción de defensa mágica. No, voy a echar furia. No, espera, vamos a echar furia. Y 2 Braves. Vamos a aprovechar y vamos a invocar al fuego. Ahí, ahí.
Ahí, ahí. ¡Ay, no! Ah, 900, tío. Le voy a poner, creo yo, que escudo. Para que no le mate el ataque aquel. Oh, mira, bien ido. Toma. Ah, se ha puesto delante. Ah, pero se ha quedado parado. Mierda. Se ha quedado parado. Vale. No. 10. Fuego y atacar. No le tiene que dar mucho, tío. Por si acaso, emulación, guardar estado, ranura 1. Y que esta sea mi ranura 1 porque vamos bastante bien. Esto va para todos. Juego Prometeo, atacar. ¡Hostia, chaval! Mira eso. Vamos a intentar acabar con todo. Que no creo que vaya a funcionar. Ay, si no me queda. Me quedan 12, de hecho. Vaya hombre. Ah, pues sí. Madre mía. Justillo. Desarmar. Eso te reducirá el ataque. Reducirá el ataque físico del enemigo, ¿no? Madre mía, por favor, ¿puedo dormir un poquito en el pueblo este o qué? I've another report, Lord Marshal. Se han cargado golem. And 3 others have been sighted leaving that enormous vessel. They've already fought their way through Frost Peak Passage and are now approaching the city. Have we received word from the forces deployed to the various lands? I'm afraid there has been no reply from any quarter. Then there is no hope of reinforcements. Shut the valve for the white magic cables. Surely you don't mean that, Lord Marshal. It could very well have a serious impact on those receiving treatment in the city. There is naught else to do. Should the tower be destroyed, the linked cables place the Earth crystal in jeopardy. Order all defensive units to intercept the wind vessel at the 3 passages from the city. Yes, your lordship. Ole. Una taberna, por favor. Y un sitio donde comprar armas que seguramente habrá mejores. Eternia, tierra de inmortales. Hostia. So, Idea. Ah, claro, ella era de Eternia. It is. Then how about a rundown of the popular date spots? I'll escort you to whichever you wish. Actually, I'd rather not. This city is unlike any I have seen before. It is a curious town indeed. Yet I hadn't noticed till I'd been away for some time. Idea, what are those stretching toward the city from up on that cliff over there? Those are the white magic cables.
Within them flow energy waves that amplify the effect of white magic. The cables stretch between healing towers throughout the city, allowing patients to receive the latest treatments. That is why few in this land die of illness or disease. The people live in good health everlasting. Appearances would indicate otherwise. Waves that amplify the effect of white magic. Is such a thing truly produced here in this land? Well, the more precise term would be extracted rather than produced. Before I left Eternia, I was thankful for their beneficence. I harbored not a doubt in my mind. But now... Adia, from where does this cable... Adia? I thought that might be you! Onda. It's been ages! We were classmates at the Officers Academy! Tiene que decirlo. Oh, I was worried when I heard you'd been assigned to the Y ahora soy Stallions. Ninjago. What a relief to see you safe and sound. Oh, and I heard about your mother, too. My mother? Has something happened to her? Vaya. Nobody told you? She was recently admitted to the Central Healing Tower. The Central Healing Tower? What happened? You really have no idea, do you? Well, you'd better go pay her a visit then. Voy. Pero antes, lo importante. Primero vamos a ver hechizos. Vamos a hacer una visita a la madre de Bea. Snap Plus. Cura estados alterados del grupo. Cura más más. Aero más más. Piro más más. Hielo más más. Electro más más. Y bueno. Sismo más más. Vale. A ver, lengua ígnea. Para nadie. Hacha de guerra. Voy a llevar 2. Para Nies. Lanza cruzada para nadie. Vara de mago. Potencia de magia de los magos negros. Para adentro. Ah, mierda. Daga asesina. Ah, necesito 2 dagas de estas. Arco me llevaría 1 y Kotetsu me tengo que llevar 1. Necesito una burrada de dinero. Vale. Optimizar para el combate. Y la otra que hacía, letal contra demonios, imbuida en fuego. Bueno. Sí, ahí. No, puedo vender alguna mierda de estas. Vale, tú nada. Hostia, pues me ha salvado la vara de hielo, De aquí. Vara de mago. Idea de nada. Vamos a ver si puedo guarrear por ahí un poquito algo. A ver. Cosas de estas. Me quedo una de cada, por si acaso. La mejor. Ah, bueno. Vale, yo creo que... ¿Qué me quería llevar? Uy, claro, y también hay movidas de estas. Escudo adamantino. Nadie de los míos lleva escudo ahora mismo. Esto sí que estaría bien. Anula embrujo, defensa mágica, aumenta PS. Entonces, ¿qué? Garras tóxicas. No, Kotetsu. Un arco asesino. 2 dagas asesinas. Un arco asesino.
Tú te quedas la Kotetsu. Hostia, mírala. Qué fea es. Es feísima. Y tú te quedas... la asesina. A veces produce muerte. Ojo, posibilidades de causar muerte instantánea. Me mola. Aquí nada. Y aquí a descansar. Mega sin pasta, pero bueno, ya tendré sesioncita de descansar. Vale. Tú te cuentas lo de siempre, ¿no? Me gustaría presentarte a alguien. Un aliado bot. Un pirata. Doble daño. Aquí no venden nada. Vale. Supo por ahí tampoco nada de momento, así que... nada, madre de Bea. Hostia. A ver, ahí. She's right this way. Mami. Mother! Why, Adia, when did you return? Never mind that. Are you all right? Of course I am. You mustn't trust everything you hear. And I've been feeling quite a bit better since I came here. Yes, but... Well, aren't you going to introduce me? Oh, about that. You see, I am Adia's mother, Maserly. Maserly. Thank you for looking after my daughter. So, you are the Wind Vestal? Hostia. Está a sabiendas. Mother, how could you possibly know that? ¿No la van a liar? No, no. I am the Grand Marshal's wife, after all. I hear much to which others are not privy. And I am particularly well informed. Espera, about ¿el the gran Wind mariscal Vestal's es el traveling pavo? campaigns. ¿Es tu Sir padre, el Artemis pavo provides ese? me with the latest news. ¿El pavo que salía en las animaciones es tu Mind his own padre? business. Pensaba que era un general importante, pero no tu... But he O sea, knows. que no tu padre era ese. No, we'd better get out of here. Oh, relax. I won't report you. After all, it's not that often that I get to see my darling daughter. Buena señora, gracias. Mother. My, you look almost grown up now, Adia. And to think you were such a spoiled little thing when you left. Mother, you're embarrassing me. Don't listen to her, milady. We'd love an in-depth look into Adia's childhood. What a wonderful friend you've made. To be in your daughter's company, the pleasure has been all mine. You stay out of this, Ring-a-Bell. How wonderful to see you so full of vim and vigor. I'm sorry if I worried you, Mother. If that is truly so, then there is one thing you could tell me. Why did you defy your father so? You must have a good reason, I'm sure. The world. It is being consumed in darkness. No te I creas, have already suffered tampoco. greatly as the shadow envelops the world. Tis here counts among them. And the suffering Solo and hemos sorrow visto will el only pueblo de Tid multiply ser if we consumido. fail to stop it. No mucho más. Agnes has been risking life and limb in her quest to rid the world of this darkness. Yet my former comrades in the Knights of the Eternian Sky sought to capture and even kill her. And it's not only the Sky Knights. The military forces, agencies, and consuls Eternia has dispatched throughout the lands, they've done nothing but cause pain and suffering, and taken many upon many lives. I used to believe anti-crystalism was the true way, but Anticristalismo. I know now that is not so. After traveling the world, there is so much I've seen for the first time. I've taken in all I've seen and all I've learned. And there, deep in my heart, I've come to know what is black and what is white. That is why I am here now with my dear comrades and friends.
So you have come to do battle with your own father and the Eternian forces? No, you don't understand. We haven't come seeking battle. We've come to awaken the Earth Crystal. Awaken it? Yes. But then I received word that you were ill and receiving treatment. Now I don't know if I should. There's no need for that. No need? Mother, what do you mean? There's no need to worry about me. It's time for your examination. Forgive me, but this is where we must say goodbye. Please, do look after my daughter. Mother! Oh. Idia, the white magic cables extend to that medical tower as well. I wonder to where they all lead. To the Earth Crystal. What's this? Eternia has advanced its medical arts by extracting the crystal's energy. My mother once suffered from a debilitating disease. That she could speak with such vigor today is due to the Earth Crystal. Hostia. But how could such a thing be possible? Even Cuando la liberéis va a morir tu capable of madre. extracting power directly from the crystals. It seems Eternian scholars long studied how to extract such power, and finally succeeded. But I know no more than that. Wait. What would become of the central medical tower if we were to awaken the Earth Crystal? What of your mother, Idia? And the many others receiving treatment there? If the power provided by that cable were to suddenly cease, the people that depend on it to survive, they might all... As a Vestal, I can only say that this white magic cable is a desecration upon the Earth Crystal. And yet... There are people whose lives depend on it? But only the Eternians benefit! I mean, not awakening the Earth Crystal is like... It's like abandoning the rest of the world to suffer darkness! It's not an easy choice, but we have to try! We can't let the whole world be covered in darkness! She's right. The peace and tranquility that Eternia enjoys is built upon the tears of others the world over. And I shall not stand for it. That's why I'm here with you. And that's why you must awaken the Earth Crystal, Agnes. Agnes! All right, then. I'm glad you understand. Now, to reach Everlast Tower, we must make our way through Eternian Central Command. There are 3 passages leading there from here in the city. We must pass through one of them. But ¿Y la diferencia? My father has no doubt deployed an ironclad defense. Lástima. 3 caminos hacia el mando central. Deja que os hable de los 3 caminos que llevan al mando central. Sí, te escuchamos. Continúa. Hay 3 caminos que conectan el mando central con el territorio de Eternia, todos diferentes. El camino central es el más corto, pero los enemigos que encontraremos son una auténtica pesadilla. El camino del oeste es más largo, y los enemigos muy fuertes, pero no tanto como los del camino central. Ninguno de los guardias del camino del este es muy fuerte, pero la distancia es muy larga. Ninguna de las opciones es fácil, pero la decisión es nuestra. ¿Qué hacemos? Vale. ¿Se aplica? O sea, ¿es mecánicamente exacto? Es decir, es 3 caminos y 3... Para empezar, ¿por dónde coño voy? Quiero decir... ¿Es por aquí? O sea, vale, se ven 3 caminos ahí. Pero es desde el otro lado de... Ah, vale. Es desde aquí, vale. Desde aquí para allá. Vale, se ha abierto ahora esto. A ver, entonces son... El del centro es cortito, pero es jodido de la hostia. El de la izquierda tiene enemigos débiles, pero es muy largo. Ah, no, perdón, el de la izquierda tiene enemigos fuertes, pero no es... Hostia, hay un bicho ahí gigante. Vamos a ver cómo de difícil es.
este bicharral. Hostia, tremendo guardián. ¿Será de eléctrico? ¿Le afectará el agua? ¡Ah! Nos tiró un lanzacohetes. A ver si le afecta el eléctrico. Le puedo meter... Espera, vamos a hacer un default. Vale, sí que le afecta, sí. Ahí. 45, como estos. ¡Ah! ¿Qué? ¿Que el ejército de Eternia nos dispara? ¡Bárbaro! No sé qué ha hecho. Ataque más 150, defensa menos... Vamos a empezar a... Ataque y reduce ataque físico. Venga, para adelante. Vale, voy a jugar. Enough. Creo que si me lo curro, me lo mato, ¿eh? ¡Oh! Esto está bien. Qué barbaridad, ¿eh? ¡Uah! No me espero lo del ejército de Eternia, tío. ¿Vas a pasar todos un turno en default? Bueno, no, ellos no. ¡Oh! Barbaridad. ¡Ah! No sé, claro, es que eso viene muy de vez en cuando y te revienta, tío. No puedes saber cuándo viene ese ataque. Ah, sí, por este camino, creo yo. Claro, es por todo ese gigantes, es por todos esos grandes lanzacohetes. Oye, la dificultad está puesta bien, ¿no? Quiero decir... Normal. Entonces por aquí debería haber una cantidad normal de enemigos, pero fuertes, ¿no? ¡Ah! ¡Toma!
Adhesión. A ver, ¿qué habilidad es? Ocasión de ataque adicional tras derrotar a un enemigo. Me gusta. Joder, la build del ninja mola un huevo. Hay algo aquí. Esto será para más adelante, ¿no? Hostia. Ah, no, se puede entrar. Hola. Castillo vampiro. ¿Qué dices? A castle made of ice? There's but one word that comes to mind. Imposing. What is this place? Castle Frostcoffin. It's been abandoned for 2,000 years. The people of this land call it Vampire Castle, and fear to tread anywhere near it. Vampire Castle? Sounds like an adventure. What are we waiting for? The door won't budge. It seems the way is barred. La quemamos. They say this door suddenly appeared one day amid a fierce blizzard, but it has been shut tight ever since. Let's move on. Our quest lies with the Earth Crystal. Algo me dice que algún día conseguiremos abrir nosotros. Como si fuéramos protagonistas de una historia o algo así. Castillo del vampiro. Va a haber un Negro Lord supremo. Pero aquí va a haber un bicho, ¿no? Que decía, aquí se veía un bicho. Ah. ¡Uah! Vaya. Estamos muertísimos. Hemos sido brutalmente ejecutados por estas pequeñas plantitas, ¿eh? Ah, no puedo usar... Porque es magia blanca muy poderosa. Puede ser, ¿eh? Pues mira, vamos a poner el trabajo de D a nivel de maga blanca. Y que suba. Se me da igual en realidad. Qué sé yo. Por ejemplo. Me da igual. Mente, fuerza, anula mutis. Ataque mágico, mágico, valentona, mágico. Bueno. Así se queda. Si esta que la subamos al 10 y tengamos la magia de nivel 10. ¡Hostia! Pero por favor. Ranura 4, por ejemplo. Pero la madre me parió. Hostia, es un dragón zombie. ¿Funcionará?
Sí, sí funciona. Le hacemos daño. Ah, este es mucho más débil. Le puedo meter un tremendo poción X, Va a ser débil a fuego, lo presiento. Toma. Son débiles a fuego siempre los estos. Más. No, espera, no es bueno hacerlo así. Es primero el fuego. ¡Hostia! No esperaba eso, la verdad. Me ha pillado desprevenido. A ver, Lázaro. Lázaro. Cura más a todos. Cura más a todos. ¿Puedo hacer cura a todos? No, solo a uno. Era para ti, idea. Bueno, solo hemos sobrevivido al golpe. ¡Oh, por favor! ¡Qué barbaridad! Uf. ¡Hola, tú! ¿Así que hago, tío? Si es que no puedo hacer nada. Think you're ready? ¿Se ha muerto? ¿En serio? ¿Qué? ¿Se ha curado 25.000? ¿Alzar a los muertos? ¿25.000? No puedo ganar. $25.000 se ha curado. Pero, tío. O sea, ¿hay un nigromante que está curándolo? ¿O es que tiene que matarse con curación o algo así? No puedo ir por aquí. Pues me queda un camino, chico, yo qué sé. Pero el otro camino tiene al dragón también, ¿no? ¿Verdad? No. No, el otro camino no tiene al dragón delante. En teoría... Sí.
Madre del amor hermoso, tú. Ay, ¿sigue siendo pirata? ¡Oh, pereza! Paso. Tenía que comprarme había un bastón que potenciaba la magia blanca. Ah, no, un bastón que tiraba cura. Claro, pero esto no lo quiero, eso no lo quiero. Entonces tenemos un hipergolem eléctrico. Un hipergolem eléctrico, el cual tiene detrás un ejército que me quita un ataque que me hace muchísimo daño. Un dragón inmortal que tiene un ataque que me quita muchísimo daño y me deja envenenados a todos. Pues no es mucho mejor, ¿qué quieres que te diga? El dragón es peor. ¡Ah! ¿Por qué somos todos tan débiles al veneno, tío? A los ataques tóxicos. Por lo que estoy viendo, Ti debería tener la autocuración del mago blanco, tío. Cementerio. Vamos aquí a evitar los resucitamientos. Las resurrecciones. What is this place, Adia? A very good question. I never knew there was such a village on the Eastern Passages byway. Martha, is that you? Huh? I am mistaken. You are much too young, though there is a resemblance. Might I have your name, young one? Adia. Of course. That explains the resemblance. This is the birthplace of the Lord Marshal and his wife, the Lady Marzer. What's this? I'd never heard of such a place before. Why are there so many graves? So you know naught of the Great Plague? Well, perhaps it is best that way. Flashback. Ah. Esa es una cabra. La plaga fue terrible, feroz, solo quedamos vivos nosotros. No sé lo que pasa en el mundo exterior, soy un viejo que no se entera de nada. Yes, perhaps. What is it? Adia, your mother and father were born right here in this village. Though they were 5 years apart, they were quite close, you know. They lived near each other, and their families got along quite well. It was as if they were brother and sister. At age 18, your father left to enter an elite school in the city of Eternia. He was the great hope of the village, you know, and he did all in his power not to disappoint. He eventually graduated at the head of his class and made a name for himself in the city. The pride and joy of our village he was.
It was 21 years ago when your father asked for your mother's hand in marriage. She just 19, and he but 24. So it was they began a new life together in this city of Eternia. It Al año was the siguiente de irse, following year that the great plague struck our village, wiping out most of the residents. Yes. Yes, the great plague. 20 Todo ocurrió como muy years seguido, have ¿no? passed since it first struck. A sickness that began in eastern lands soon spread, wreaking havoc across the world ere it reached our land. It struck the year after your parents were wed and moved to the city, you know. Uy, no me huele bien eso. Once the plague took root in Gravemark Village, all roads out of the village were closed. It was on orders from the head temple of the Crystal Orthodoxy, ruler of this land at the time. But I still believe they made the right choice. After all, the city of Eternia was spared the Great Plague's devastation. Millions upon millions across the world lost their lives in a matter of months ere the plague subsided. And I have been tending the graves ever since. Your parents paid us a visit upon the road's reopening, you know. They seemed truly sorry that their hometown had to be forsaken for the good of the city. Yes. ¿Qué más falta? Ah, vale. You may stay. Descansito. ¿No hay más? Bueno. Amuleto de hielo. Lo han robado de una tumba. Pues nada más. Cortina de luz. Vale. Nada, pues. Pa'lante. Entiendo que el bicho de este camino será mucho más asequible. Jaja. Me gusta lo de poder causar muerte. Eso siempre mola en las armas. No te dice cuándo, pero más o menos lo calculas. A ver, ¿qué hay por aquí? No se ve. ¿Qué ha metido? A parálisis. Oh, qué mal. Atizar a lo mejor también lo tengo que subir a Mago Blanco nivel máximo. A lo mejor también es conveniente. Ya lo veré. A ver, ¿qué hay aquí? Ah, ¿nada? ¿Aquí no hay bicharral? Pues vaya. O sea, el camino este solo tiene un par de enemigos. No tiene un bicharral. No, eventualmente me los mataré, pero yo qué sé. It was here that I was raised.
feel as if I haven't been back in ages. But it hasn't truly been so very long. They say home is where the heart is. But all I feel is... loneliness? Oh, spare me your sickly sweet nostalgia. ¡Oh! I mean, we're going to kill ¡Oh, him no! anyway, so... You're the one who slew Olivia! I bid you, Victoria, unleash your full power. Dios, la otra vez estos me dieron una paliza, ¿eh? I wouldn't have it any other way. The kid gloves are coming right off. Why did you kill Olivia? Why? Let me think. I suppose you could chalk it up to me and my butterfingers. Uy, oye, Inés, por favor. Don't look at me like that. I mean, a crystal vestal? Ha! You're no match for me. And that goes for those fools you're with, too. You stumpy little brat! Stumpy little... Did you hear that, Victor? Dia! How dare you hurl such heinous language at Victoria? Pero serás gilipollas, quiero decir. I care not if you are the Grand Marshal's daughter. I'll not rest until you lie dead at Victoria's feet! Fine. Then I'll not rest until that foul-mouthed girl falls head over heels for me. What? Rinabel, por favor. I'll have you know I'm in top form today. Now you'll see just how helpless you are before me. Ah, no. Go ahead and try and escape. I'm going to toy with you like a cat before I really sink my teeth into you. Pero estamos fuera de combate, no puedes hacer eso. Not talking so big now, are you? Ay, por amor de Dios. I grow bored with this. ¿Le podemos pegar o qué? Better say your prayers. This ends. La puedo romper a patadas. It's happening again. Victoria! Victor, Qué pena. You've grown more unstable than I had feared. We must seek treatment at once. Hey, wait! ¿Que no podéis huir? Pero bueno. ¿Cómo que wait? ¿Cómo que wait? Dice. Con toda la buena fe del mundo, dice wait. Por si acaso, emulación, guardar estado, ranura 1. Wait, dice. Where did they go? No me he curado, mierda. Victor spoke of getting treatment. The closest place around here for that would be the room to the right. Venga, va. A ver qué hay. What? Look! Hola. What is that? Corazón, parece. Silence, if you please. She would likely perish if we were to disturb her. Perdona, amigo. Victor Escort? What is the meaning of this? Who or what exactly is that child? Allow me to tell you a story, if I may.
In other words, you're stalling for time. Time enough to replenish Victoria's power. No, that is not my intention. This treatment is merely a bid to save her life. Now, about that story. In truth, it is a tale of the not-too-distant past. Once upon a time, in a place not of this land, there was an orphan child suffering an incurable disease. Her name was Victoria. Abandoned by physicians and all around her, she simply waited upon her inevitable demise, all the while gasping in pain and despair. But hearing her voiceless pleas, the Lord Marshal took her in his arms and brought her back to Eternia. My father did that? Were it not for his lordship, her fragile life would have soon been snuffed out. I am sure you are well aware, Adia, but science and medicine in our land have advanced greatly with the use of white magic. I was pulled from my studies on the Earth Crystal to treat her, and yet my treatments were still experimental, incomplete. She survived, but ill effects linger. Side effects graver still than her original condition. Fits like that you witness strike periodically, and their frequency increases with each day. Violent turns of mood soon stripped her of any semblance of self-control. Each time her tiny form is racked with pain, I ask myself, knowing the result, would I still have intervened as I did? But ever is my answer the same. As long as I draw breath, I will see that she does too. No matter how she suffers, I'll not allow her to die. She is both my crime and my redemption. My ego, my joy. I dedicate my entirety to her, and know no greater pleasure. What nonsense. Ay, Dios. I mean, really, Victor, that was so boring and really long, too. Forgive me, Victoria. How do you fare now? Back to my old self, but I don't think I could take another one of those fits. Now, let's take care of these fools once and for all. To think you'd just stand around twiddling your thumbs when you had a second chance to finish me. También, That ¿verdad? just proves you're the fools I knew you were. Tiene toda la razón. Don't blame me. You're the ones who just dug their own graves. Tienes toda la razón. Vale, ¿por quién vamos primero? Yo me cargaría a Victoria. ¡Condena! ¿Condena se cura? No, ¿verdad? Creo que condena se cura. Vamos a matar primero a... Vamos a matar primero a Victoria. Here I come! Bueno. Vale, ahora Tid se va a morir. Hostia. Ah, bueno, pero eso no me renta, ¿no? Pues entonces cuando muera va a seguir teniendo el...
¡Hostia, chaval! ¡No! Fallaste. Pero bueno, chaval. 2000 y la hostia, tío. Your early years may be tragic, but I cannot forgive your soul! I've no interest, but we do agree on total annihilation. Oh. Vale. Echaré cadáver a ella. Eso me gusta. ¡Ah! Ay, no había contraataque. Bueno. Especial que hace rejuvenecimiento, nos cura a todos. Vamos a guardarlo. Bueno, perfecto, mira. Gástalo todo con ella que tiene condena. Lázaro y rejuvenecimiento. Cura una barbaridad, ¿no? Sí. Y además nos deja como... Sí, recuperación mágica más 200. Oh, mira, pues mira. Vale, sobrevivimos, sobrevivimos. No holding back. Vale. Default. Atacar. Me va a quedar sin. Le voy a dar un turbo éter a Renabel. Hielo bien.
Y a meter hielo en la espada. ¡Deja de curarla! ¡No! Vale. No sé quién irá antes. ¡Santos! ¡No! ¿Cuánta vida le quedará, tío? No, tío, ¿de verdad? No sé si hacerlo siquiera. ¡Ay, qué barbaridad! No, pero, loco. Me quiero morir, ¿eh? ¿Cuánta vida le queda? Le cura 2000 y yo le hago... ¡No! ¿Por qué me he tirado fuego a mí mismo? Joder. No puedo echar como... Bueno, le puedo echar Aspir. Oh, qué poquito... Santos, tú. Estamos dando unos buenos golpes.
has only begun. Vale, bien, bien, bien. A romper la defensa mágica. Vamos a volver a, yo que sé, al electro, por ejemplo. ¡Oh! Se murió. I wish you'd all drop dead. A tu casa. Sí, sí. Verás tú la que te va a caer. Emulación, guardar estado, ranura 4. Por si acaso se liase. Rompe piernas. No, le voy a quitar, le voy a desarmar. ¡Ah! I saved this for you. ¡Bumba! ¡Ay! No, ya no me queda. Bueno, le puedo echar a Speed. ¡Ah! Ah, oh. Ahí sí, no me queda. No te queda mucha vida. Ah, se cura a sí mismo. Si hago automático debería ser capaz de matarlo hasta que le haga algo. ¡Oh! Ay, me quedé sin espadas.
can't end this quick. Take my aid! Hostia, no me acordaba que habéis usado las dos poderosas. Es que se cura una barbaridad, tío. ¿Puedo usar espada mágica de Aspir? Sí. Bueno, algo hacemos. ¡Qué barbaridad! No, espera, que sea el... Arranca escamas. Ahí. Me voy a quedar sin magia blanca. Él se cura 2000, creo. Yo le hago más o menos 2000 y pico por turno. $3000, no, se cura 3200. Le hago poco, tío. Le hago poco. ¡Ah! $2700. Ahí, vale, más o menos algo positivo, pero joder. ¡Ahí! ¡Por favor! I now go to be by Victoria's side. Sweet Victoria. Sweet, sweet. A casa. Apoyo evasión más 20%. Arte de la evasión. Bueno, nada mal. Ha subido 2 niveles de trabajo, hostia. Ay no, se ha desconectado internet. Qué feo. Ataque mágico más alto, prefiere varitas. ¡Buah! Me huele a mago negro, así que... Ahí va uno para Rinabel. ¿Y Víctor tenía otro? Ah, pues sí.
Maestro espiritual. Baja de curación más eficaz, precio de bastones. ¡Oh! Como un mega mago blanco, ¿no? Bueno. Habrá que ver. Démonos prisa. ¿Qué pasa, Anies? ¿Por qué te paras? Espera, Ede. Anies necesita un momento. Pero ya casi hemos llegado al cristal de la Tierra. Debemos ir rápidos a despertarlo. La torre perpetua está justo adelante en cuanto logremos llegar al mando central. Idea, me duele el alma. Sé lo que tiene que ser esto para ti, lo siento. Anies. Anies, rápido, si no despertamos ese cristal, el mundo entero será engullido por la oscuridad. No hemos llegado tan lejos para detenernos ahora, ¿no? Solo queda uno, despierte el cristal de la Tierra y todo habrá acabado. Venga, Anies, juntas. El mundo aguarda lo que despertemos el cristal. Bla, bla, bla. Sé que debo seguir, lo sé, pero... Sí, ¿alguien más se apunta? Yo voy. Claro que vamos. Vale, a ver si hay algo por aquí. Y lo dejamos ya. Nada. Vale. Por aquí. Una pena no tenga el ladrón que robe equipamiento, pero bueno. Pues nada, lo voy a guardar aquí. Para el siguiente a lo mejor he cambiado de trabajos y cosas así. Pero bueno, de momento me retiro ya. ¡Hala! Queda todo bien, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.